Hola, antes del capítulo de hoy te cuento que en eldiario.es estrenamos un nuevo podcast. Se llama Anguita y Julio. Es una serie, son 6 episodios que cuentan la historia de Julio Anguita, un referente, casi un mito, para buena parte de la izquierda en España. Es un relato hecho desde su ciudad, Córdoba, con más de 40 entrevistas, con su círculo más personal y también con las aportaciones de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Javier Arenas o Pedro J. Ramírez. Te dejo con el enlace en la descripción, por si lo quieres escuchar. Publicaremos un nuevo episodio cada martes. Venga, vamos con lo de hoy. Eurovisión es una fiesta que proclama valores positivos como el amor, la tolerancia, la diversidad y la paz. Por eso Rusia ya no participa, pero hay un país al que se le perdona todo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en Un Tema al Día, Eurovisión, Rusia mal, Israel bien. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es/aldía. Esta es Noa Kirel, 21 años, cantante pop, representante en Eurovisión de Israel. Lo hizo fenomenal. Mientras Noa Kirel actuaba en Eurovisión, Israel era responsable de otro sonido bien diferente. El ejército israelí bombardea de nuevo la Franja de Gaza, cuando se suponía además que estaba en vigor una tregua de unas horas. Solo la semana pasada, 33 palestinos han muerto por los ataques de Israel, al menos 15 son civiles. Al menos 7 son niños. Y se puede pensar, vale, pero no mezclemos. La política es una cosa y Eurovisión es otra. Así podría ser, pero no es así. El año pasado el festival lo ganó Ucrania. La canción no era buena, digamos que ganó como expresión de solidaridad. Rusia, que había participado en 23 ocasiones en Eurovisión, fue expulsada del festival el año pasado. Y si Israel bombardeaba Gaza justo cuando estaba comenzando el festival, a esa misma hora, Rusia bombardeaba Ucrania. Y no cualquier parte de Ucrania, sino la ciudad de Ternopil, la ciudad de origen de los artistas participantes de Ucrania en Eurovisión. Los componentes del grupo sacaron una pequeña pancarta de apoyo a Ternopil, que la televisión enfocó deliberadamente durante varios segundos. Israel, sin embargo, nunca ha pagado el precio de los crímenes de guerra documentados contra Palestina. La canción israelí de este año, con mucho apoyo de los jurados y mucho apoyo del voto del público, ha quedado en tercera posición. En 2018, Israel ganó el festival con otra canción, por cierto, del mismo autor. Y en Eurovisión hay una regla. El país que gana organiza el festival del año siguiente. Y en 2019, el festival se celebró en Tel Aviv. Si en este Eurovisión 2023 todo han sido referencias y mensajes hacia Ucrania, donde no se ha podido celebrar el festival, se ha celebrado en Reino Unido, en 2019 no hubo ni una sola mención a Palestina. Solo vimos un gesto. La banda que representaba a Islandia aprovechó el único momento en el que le enfocaron, tras su actuación, para sacar unas banderas palestinas que la televisión no pudo evitar. Iceland, are you ready? 186 points. Cortaron la imagen rápidamente y hubo abucheos. And we go to France. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué Eurovisión y sus fans, que han construido un festival que no solo es una referencia musical, sino que promueve valores de diversidad y de respeto, traga con Israel lo que no tolera con Rusia? Marcos Bartolomé, hola. Buenas, ¿qué tal, Juanlu? Marcos Bartolomé es periodista, analista internacional, es máster de estudios árabes en la Universidad de Georgetown. Marcos, viste Eurovisión, ¿no? Sí. Vi Eurovisión, organizó una fiesta en casa, de hecho, y éramos pues 17 personas, o sea que no nos aburrimos.
¿Y hubo conversación en esa fiesta sobre Israel? ¿Hubo algo de debate en tu casa? La verdad es que no hubo conversación, pero lo que sí había era un elefante en la habitación porque una de las amigas que invité era palestina y bueno, los hijos de otra amiga se sabían la coreografía de Israel, que era una canción que les gustaba mucho, porque al final es una canción que con el tema del unicornio y esto pues estaba muy orientada a que a un niño le pudiera encantar. Y yo la verdad es que se me atragantaba un poco el tema, pero al final, bueno, no llegó la sangre al río, pero sí que es verdad que cosas como esta, ¿no?, normalizan bastante el Estado de Israel y sus violaciones de derechos humanos. Cuando eres un niño que desde los 5 años está acostumbrado a escuchar o a bailar la canción de Israel, evidentemente no afrontas la presencia de ese Estado de la misma manera que un Estado que está prohibido en Eurovisión, como puede ser ahora mismo el caso de Rusia. Entiendes que Rusia ha hecho algo grave, incluso siendo un niño el mensaje que se envía es importante. ¿Por qué crees que pasa esto, Marcos? ¿Por qué ese marco de valores del que Eurovisión está tan orgulloso penaliza a Rusia pero no penaliza a Israel? Bueno, yo creo que hay una doble vertiente. Hay una vertiente de lo que ocurre entre bambalinas a nivel geopolítico y de lo que ocurre a nivel de opinión pública, que eso es más de cara al televoto. A nivel geopolítico, cuando Rusia en 2022, después de que bombardeara a Ucrania, dejó de participar en Eurovisión, no fue porque la Unión Europea de Radiodifusión lo decidiera como tal, sino que hubo estados como Finlandia o Estonia que amenazaron con no presentarse a Eurovisión en el caso de que Rusia participara en Eurovisión. Y luego hubo estados como Países Bajos o Noruega que, sin ser tan asertivos como Finlandia o Estonia, estaban un poco en la misma dinámica. Entonces, al final, la Unión Europea de Radiodifusión, que en un primer momento dijo que no iba a vetar a Rusia porque, ojo, esto es un evento cultural y no es político, finalmente cambió de parecer. Entonces, al final sí que es político. Al final, Eurovisión es político. Y el problema es que no hay estados dispuestos a no participar en Eurovisión si Israel participa en Eurovisión, porque desde Europa sistemáticamente no se considera a Israel un estado, bueno, violador de derechos humanos sistemáticamente, como un montón de resoluciones de Naciones Unidas han dicho y como un montón de asociaciones de derechos humanos han dicho, incluido asociaciones de derechos humanos israelíes, que han dicho que lo que practica Israel con la población palestina es una situación de apartheid. Pero eso explicaría a lo mejor la influencia sobre la organización o sobre el jurado, pero también Israel obtiene muy buenos resultados en el voto popular. Al eurofan se le presupone comprometido con ciertos valores, ¿no? Claro, a los estados no mandar un mensaje claro de que lo que hace Israel es algo reprobable, eso favorece que la población no lo perciba así. Aunque esta corriente de opinión también está cambiando, ojo, porque no es lo mismo cómo se consideraba Israel hace 10 años que cómo se considera ahora. Quizás le pedimos más a las personas gays, que son las que se presupone que ven Eurovisión, ¿no? Al público, diría LGBTI, pero en realidad es que lo que quiero decir es gay. Creo que tampoco podemos pedirle más a estas personas que al resto de la sociedad. Esto es importante porque no tienen estas personas que cargar ese peso bajo sus hombros, aunque sí es cierto que, bueno, y de hecho hay estudios recientemente ahora con las elecciones, se está haciendo estudios de a quién votan las personas LGBTI, ¿no? Y es cierto que son más progresistas que la media de la población, pero al mismo tiempo, bueno, hay un palabra aquí que hay que introducir, que es el palabra de homonacionalismo. Es una derechización de los gays en los estados en los que han visto algunos de sus derechos reconocidos, como por ejemplo la igualdad de matrimonio, ¿no? El matrimonio igualitario. Es una deriva racista, ¿no? Porque entiende que las personas musulmanas o la inmigración ponen en riesgo los derechos LGBTI conseguidos con tanto activismo y con tanto esfuerzo, y al final a lo que lleva es a situaciones de tolerancia con la islamofobia, con el apartheid, cuando tampoco en Israel las personas LGBTI es que tengan una situación boyante más allá de la población de Tel Aviv. Precisamente sobre el Israel que va más allá de Eurovisión, más allá de Tel Aviv, le he pedido que nos cuente cosas a Javier Biosca, mi compañero de la sección de Internacional en eldiario.es. Hola Juanlu, ¿qué tal? Bueno, de entrada, Israel es un país en el que el matrimonio homosexual está prohibido, porque solo es posible casarse por la vía religiosa, que obviamente no lo permite, ¿no? Es verdad que a nivel legislativo sí que es un país bastante avanzado, pero a nivel político ha experimentado desde hace años pues una clara deriva ultraconservadora, hasta el punto que el gobierno actual del primer ministro Netanyahu pues es el más ultranacionalista y ultraconservador de la historia, se puede decir.
De hecho, el propio Netanyahu ya ha tenido que salir a desmentir en varias ocasiones a sus socios de coalición, que han tenido varias salidas de tono en el tema LGTBI, cuando han expresado, por ejemplo, sus intenciones de limitar o reducir los derechos de esta comunidad. Pero paralelamente esa gente sigue en el gobierno, ¿no? Y sigue gobernando y sigue en puestos importantes de poder, como es el caso del presidente de una nueva agencia, una nueva autoridad estatal que tiene por función velar por la identidad nacional judía y que dijo, por ejemplo, que el desfile de Jerusalén era abominable y promiscuo, ¿no? Por otro lado, la polémica reforma judicial que ha querido aprobar Netanyahu pretende, por ejemplo, debilitar la independencia del Supremo y someterlo un poco al poder político, ¿no? Y es que ese Tribunal Supremo, a falta de una constitución, es el que ha garantizado en muchas ocasiones los derechos de la comunidad LGTBI. Y luego, por último, a nivel demográfico, también hay elementos interesantes, ¿no? Y es que, por ejemplo, la comunidad ultraortodoxa, que es evidentemente conservadora, es la que más crece en el país. Hoy representan aproximadamente un 13% de la población, pero se calcula, por ejemplo, que a finales de esta década llegarán al 16%. Y esta comunidad, a su vez, está muy apoyada por el gobierno con todo tipo de ayudas. Marcos, vuelvo contigo. ¿Por qué crees que Israel apuesta tanto por Eurovisión? Creo que Israel le da mucho valor a Eurovisión porque realmente Israel está jugando una batalla de relaciones públicas. Es decir, normalmente un país que está cometiendo apartheid, crimen de apartheid, por ejemplo, o colonización, cuya mera existencia es colonización, ¿no? Porque recordemos que el establecimiento de Israel en 1948 fue una cosa que los palestinos llaman Nakba, catástrofe en árabe. Es decir, la constitución de Israel es un hecho colonial, como tal, por definición. Por eso Israel se juega la vida en Eurovisión, se juega la vida presentando Tel Aviv como una especie de Barcelona o como una especie de Los Ángeles a nivel mundial, de destino ligero, frívolo, soleado, de derechos sociales, de derechos humanos y muy moderno. Entonces Israel y su existencia y no tener un estatus de paria en el mundo depende absolutamente de sus relaciones públicas como Estado. Entiendo que hay una estrategia de los gobiernos de Israel para intentar no perder las simpatías de las nuevas generaciones de países donde las relaciones hasta ahora siempre han sido buenas. Sí, mira, esto de la propaganda israelí, que tiene un nombre que se llama Hasbara, en hebreo, quizás en España no lo vemos tanto porque dentro de Europa, por ejemplo, Francia o Reino Unido son arenas más importantes, pero se ve muy claro en Estados Unidos, en las universidades, en el Congreso estadounidense, porque cuando fue todo aquello de George Floyd y hubo un gran momento de repensar y una especie de auge progresista en ese momento, poco a poco se va cada vez uniendo más la cuestión racial de las personas afroamericanas con la liberación de Palestina y se va juntando también con el progresismo en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hay un término que es Progressive Except for Palestine, que son personas que históricamente han sido progresistas en derechos LGBTI, en feminismo, en redistribución económica, pero no lo han sido en Palestina porque realmente el lavado de cerebro que hay con Israel en Estados Unidos es una cosa muy potente. Entonces, Israel, que depende militarmente de las ayudas estadounidenses, que depende mucho también, por cierto, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de que el derecho a veto que puede ejercer Estados Unidos lo ejerza para mantener la impunidad israelí. Entonces, es muy importante la propaganda de cara a la población estadounidense. Marcos, ¿tú crees que otro Eurovisión es posible con respecto a este tipo de temas? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera Eurovisión en el futuro? Bueno, yo creo que debería sistematizarse un poco también bajo qué condiciones no se puede participar en Eurovisión, y creo que no tiene que ser entre bambalinas que ciertos países digan nos vamos a retirar si no se va a Rusia porque está bombardeando Ucrania. Creo que tiene que estar sistematizado que para participar en Eurovisión tienes que ser un país que no está vulnerando el derecho internacional de manera sistemática. Y en el caso de España no puede ser que no establezcamos los vínculos obvios entre, por ejemplo, como vemos la cuestión del Sáhara Occidental, que sí estamos mucho más sensibilizados y se fiscaliza mucho más al gobierno, y en cambio en el tema palestino no está ocurriendo. En el tema ucraniano también sí que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué Sáhara Occidental
no pasamos por ahí, por qué Rusia y Ucrania no pasamos por ahí y en cambio transigimos a Israel. Igual somos también nosotros progressive except for Palestine, ¿no? Como lo que decíamos antes de los estadounidenses. Marcos Bartolomé, especialista en estudios árabes, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Y antes de marcharnos... Si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.